El secreto del crecimiento, ¿verdad? Entonces vamos a ver de qué se trata. Mire, vemos la información que es lo mismito prácticamente, ¿verdad? Trata de la siembra de la obra, ¿verdad? Lo que vimos también en la parábola del sembrador. Mire que va de mayor a menor, pero lo importante es sembrar, o sea, hacer la obra. Dice entonces, las plantas crecen, los animales crecen, ajá, las personas crecen. Miren las imágenes, cuando éramos bebés, mire cómo va el desarrollo hasta que llegamos a ser grandes, y es una gran verdad. Las personas crecen, pero ¿qué pasa con la iglesia? Todo lo creado por Dios crece, pero ¿por qué las iglesias no crecen? Decía el hermano que nos compartía. Entonces de eso trata, y vamos a ver qué cosa. Anote por favor la enseñanza de Jesús. Anote Lucas 12:27. ¿Y qué nos dice el Señor allí en la enseñanza de Jesús para hablar del crecimiento? Nos da una ilustración en Lucas 12:27 que dice: consideren los lirios cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero el Señor les da vida, ¿verdad? Creo que dice. Consideren, examinar con exactitud, aprender cuidadosamente, ¿verdad? Con exactitud, aprender cuidadosamente, investigar con dedicación. Hermano, cuando decimos vamos a considerar, examinar considerar es, vamos a examinar con exactitud, a aprender cuidadosamente, a investigar con dedicación la enseñanza de Jesús. O sea, para nosotros lo que estamos haciendo en esta hora es eso. Vamos a dedicar, vamos a considerar, vamos a examinar. Bueno, si así como los animales crecen, las plantas crecen, las personas crecen, vamos a ver entonces, a descubrir cómo la obra también del Señor va a crecer, ¿verdad? Dice allí, hermano, ¿puede leer, hermano Wilfredo? Ahí donde está. Lirio, ajá. Ahí dice, consideren y examinen con exactitud. Ajá. Dice, con exactitud, aprender cuidadosamente, investigación con dedicación. Ajá. Los lirios, dice, encierran el secreto de la vida, dada por Dios. El hombre no ha creado nada con estas características. Nada ha creado. Sí. Entonces, bueno, cuando habla de los lirios, bueno, ya sabemos que el lirio hace referencia pues, a las planticas, ¿verdad? De colores, muy bonitas, muy hermosas. Hay diferentes lirios de colores. Entonces, el Señor solía decir, bueno, si Salomón con toda su riqueza no se logró vestir como Dios viste las plantas, entonces, ¿por qué se preocupan? Que es otro pasaje, pero la idea aquí es que encierra el secreto de la vida dada por Dios, que así como tiene el potencial de crecer, pues en la obra también, o en la iglesia también debe crecer. ¿Cómo crecen, hermano? ¿Cómo dice? Los lirios encierran el secreto de la vida dada por Dios. El hombre no ha creado nada con estas características. ¿Cómo crecen? Cuando separamos, ¿cómo crecen? Cuando sepamos cómo crecen las cosas que Dios ha creado, podremos aplicarlo a la iglesia, puesto que la iglesia es una creación de Dios. Entonces, ¿cómo crece? Cuando sepamos, o sea, ¿cómo va a crecer la obra? Cuando sepamos cómo crecen las cosas que Dios ha creado, podemos aplicarlo a la iglesia, puesto que la iglesia es una creación de Dios. Hermano, la iglesia somos nosotros, es una creación de Dios y también tiene el potencial de crecer. Entonces nosotros como siervos de Dios que estamos al frente de la misma, tenemos que saber cómo el Espíritu Santo nos va a dar la herramienta para que la obra crezca como crecen, ¿verdad? ¿Estará bien la frase ahí, hermano? ¿Cómo dice? La iglesia es una creación de Dios. Sí, porque dice que es el cuerpo de Cristo y Cristo es Dios. Entonces, nosotros como iglesia estamos formando su cuerpo, o sea, la iglesia es creación de Dios. O sea, en el sentido de que como cuerpo de Cristo, Dios está atrayendo a los que han de ser salvos, que forman parte de la iglesia. Es en ese sentido que se refiere. Pero el punto clave aquí es el crecimiento. Como crecimiento, bueno, hay otros matices. ¿Qué le merece su opinión? ¿Quiere decir algo? Opina, hermano.
como que un poco escabrosa la cosa. Bueno, Sí, sí. ajá, ¿qué Pero opina de su opinión? A ver, ¿qué? puede ser que a lo mejor puede ser una institución Ajá, más que creada por Dios. Ajá. más que una creación, o sea, pero igual, o sea, Sí, no, porque la idea, sí, la idea que da es que, ok, es de Dios porque Dios ama a su iglesia como Cristo, pues que ama, ajá, sí, en ese sentido. Sí. Y Dios la va creando a su imagen y semejanza, hermano, a su imagen, bueno, en santidad. Cuando dice que sin mancha y sin arruga, habla de santidad. La arruga, hermano, andar arrugado. Entonces, si en el ámbito espiritual, sí, si en el ámbito espiritual decimos que somos la iglesia y nuestro vestuario está arrugado, algo está pasando, porque tiene que ver con santidad, mi relación con Dios. Entonces, Dios está enseñándonos de qué forma es que vamos a crecer o la forma como nos vamos a relacionar. Pero hermano, todo esto nos va indicando de concepto, pero más adelante está, sí, más adelante está especificado, no se preocupe, apenas comenzamos. Estamos hablando de la enseñanza de Jesús. ¿Cuál es la tarea del hombre? Busquemos, hermano Isaías, Marcos 4, 26 al 29, vamos a leerlo. Y de esa enseñanza de Jesús es que está tratando esta conferencia, de cómo vamos a crecer, cómo vamos a considerar esto. Entonces, Marcos 4, 26 al 29. Dice, está relacionado con la parábola de la semilla que crece. Ajá. Es una versión un poquito diferente, pero bueno. Jesús continuó, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra, sin que éste sepa cómo. Y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche, brota y crece la semilla. La tierra da fruto por sí sola, pero el tallo, primero el tallo, luego la espiga, y después el grano lleno en la espiga. Tan pronto como el grano está maduro, se le mete a la hoz, pues ha llegado el tiempo para la cosecha. Amén. Comentario de ese pasaje bíblico primero, para luego, ¿cómo vemos allí? ¿Qué vemos allí en ese pasaje? Quiero sus opiniones, porque la idea es que no es solamente que yo voy a estar hablando aquí, no, quiero que ustedes Es también. una explicación Ajá. de agricultura perfecta, Ajá, amén. de cómo es el proceso, ¿no? Ajá. De la siembra, de cómo germina, cómo esa semillita se convierte. Hermano, pudiéramos decir que es la explicación de Mateo, ¿verdad? Del sembrador, por ejemplo. Ajá. Siga, mi hermano. Y obviamente hay un mensaje detrás de ello, ¿no? Que es ver, como o sea, a todos con la enseñanza de hoy, ver en ello cómo es el proceso de Dios en el crecimiento de una semillita hasta que se brota y da un fruto maravilloso, así la otra. Amén. Dice, y después se le mete la hoz. ¿Qué será eso? Ajá. Así es. Va a llegar el momento de que usted va a utilizar la hoz en la iglesia. Porque, sí, porque ya está madura la cosecha. Momento para la Sí, gloria a Dios. Entonces, a ese segador que dice también Juan 4, la siega, la hora de la siega es esa, no es una señora que estaba ciega, sino que es que hace referencia en el momento de meter la hoz, está hablando de las personas cuando el trigo, o sea, cuando le colocaba la hoz, que era un instrumento que corta, para cortar el racimo de la uva o del trigo. Entonces, sí, ese pasaje nos habla, hermano, de el progreso que hay en la obra de Dios cuando nosotros, sus plantadores, sus siervos, estamos dispuestos a acatar la enseñanza de Jesús y ver, como dice allí, y ver cuál es la tarea del hombre. Sembrar, es nuestra tarea, sembrar. Hermano, Ajá. hace rato ¿Cómo que, no, hermano? mencionó Jeremías y el pasaje que Ajá. mencionó, y a veces no lo encontrábamos, Ajá. es donde dice el 15:19, dice, por tanto, así dijo Jehová del Señor, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares, dice, lo precioso de lo vil, De lo vil. Ajá. serás como mi boca, dice.
conviértense ellos a ti y que tú no te conviertas a ellos. Amén. Eso era lo que decíamos, sí, Eso es lo que señor. quiero, eso fue lo que hace un rato mencionó. Sí, señor. Hermano, así es, hermano. Entonces, esos textos son bíblicos y son instrucciones. Sí, Están exactamente. hablando ya como contaminarse con el... Ajá. Sí, así es, mi hermano. Bueno, sí. Seguimos aquí, seguimos acá. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea, hermano, en el crecimiento de la obra? De eso se trata. Vamos a ver. Escriba allí, hermano, porque esto le va a servir a usted hasta de un bosquejo para que predique el día de mañana. Porque, hermano, aquí todo está bien simplificado y la idea es que llevemos a la práctica lo que estudiemos. Esto nos ayuda hasta un estudio bíblico o un mensaje. Si usted lo quiere adaptar y mejorar mañana, hágalo, porque para eso... Ajá, sí, un devocional. Entonces, el hombre puede y debe. Puede. Aquí hay dos sustancias en nuestro idioma. Puede y debe son dos verbos. Entonces, esto es interesante porque se habla de lo que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Tenemos el potencial para hacer esto. Lo que sí, señor, lo que este agricultor está haciendo es un agricultor efectivo y exitoso, porque mire lo que pasó en todo este contexto del campo y vamos a ver el resultado ahorita. Entonces, primero, como hombre puede y debe. ¿Puede qué? Echar la semilla, hermano. Podemos hacerlo, claro que sí. En ámbito literal se refiere a sembrar, pero en el ámbito espiritual es hacer el trabajo que nosotros como predicadores, como siervos de Dios, pastores y sembradores estamos llamados a ¿qué? Seleccionar la semilla. Bueno, ya está seleccionada, es la palabra de Dios. Ya está, usted no tiene que estar buscando otra Biblia, no, ya la tiene. Entonces, la palabra de Dios, la semilla, experto en sembrar. Entonces, la palabra clave aquí del verbo es sembrar. Yo siembro, tú siembras, todos sembramos, para eso estamos aquí, para convertirnos en sembradores exitosos como el Señor, que sembró junto al camino, en los pedregales, pero hubo un buen lugar y dio muy buenos frutos. Ajá, aquí esta palabra, hermano, puede ser un arma de doble filo, hermano. El dormir y descansar puede ser bueno o puede ser malo. Descansar es obvio si usted ya está haciendo el trabajo y todo lo demás, en el sentido de que ahora el sembrador, cuando hace su trabajo, cuando se dice descansar es porque se supone que ya trabajó y bueno, aunque el trabajo es continuo, pero la idea es que ya recogió la cosecha y tiene ¿cómo le digo? El derecho de decir, bueno, ahora puedo descansar porque ya el trabajo se hizo, se realizó, ya tengo ya el cultivo, fue mucho maíz lo que agarramos, fue muchos granos, mucho trigo, mucho arroz. Entonces eso puede ser bueno, pero puede ser malo en el sentido de que si nos descuidamos en descansar mucho, hermano, cuidado, porque se descuida el trabajo y las cizañas se pueden meter allí, ya ustedes saben. Cuando descuidamos la obra, hermano, cuidado con el maligno, porque dice, y no deis lugar al enemigo. Y ahí no significa que usted va a estar airado y todo, sino por el descuido, o sea, el descanso, descuida la obra de Dios, peligroso. Que Dios nos ayude a entender esto. Descansamos es cuando ya usted ve a esos discípulos ya enseñando, predicando. Usted puede decir, bueno, yo me siento aquí y dejo que ellos lo hagan. Gloria a Dios. Pues quiere decir que ya su esfuerzo en la dedicación que usted tuvo en preparar a esos líderes, ahora ellos son el relevo, vamos a decir así. Pero claro, ya estaríamos hablando de unos 15 años, tal vez unos 10 años, en el cual ya sí, en el sentido de que ya usted diga, no, pero bendito sea el Señor, si es que ya aquí tengo predicadores, ya tengo evangelistas, ya tengo ya maestros de la palabra, ya yo me puedo sentar y escucharlo. En una oportunidad, hermano, y esto lo digo pues sin ninguna, tuvimos la oportunidad de tener a Alberto Motesis en el estado Falcón, Punto Fijo, y yo recuerdo que en una de nuestras reuniones, cuando él se congregaba en la iglesia bautista, entonces él estuvo hablándonos a los pastores, y entonces recuerdo que él tenía obreros pues que le ayudan de varias partes de América Latina. Entre ellos llegaron dos hermanos mexicanos,
Y entonces yo recuerdo que lo bueno que tiene ese señor es que al tener un equipo de esa magnitud de la que él tiene, como suelen tener los evangelistas internacionales a la talla pues de Luis Palau también, o Billy Graham, entre otros, entonces él dijo algo que me llamó la atención de su liderazgo y de su humildad, cuando él dijo, bueno, cuando estos hombres llegan, refiriéndose a esos hermanos que llegaron de su equipo, cuando estos hombres llegan, yo me siento, hermano, y no tengo necesidad de predicar o de enseñar, porque sé a quién tengo, yo me siento y le doy oportunidades a ellos que lo hagan, que hagan el trabajo que yo estoy haciendo, porque para eso les enseño. O sea, me llamó la atención eso de decir, me siento y yo los dejo que hagan, hermano. Bueno, yo pienso que en el sentido pues de que cuando ya nosotros al desarrollo del trabajo que estamos haciendo y veamos el resultado y esa gente está preparada, podríamos decir lo mismo en el sentido de que, bueno, he dedicado tiempo a ellos, los he entrenado, los he capacitado, los he discipulado. Bueno, me puedo sentar porque sé que cuento que lo que ellos tienen para enseñar es algo que va a edificar, que va a enseñar, hermano. Es una gran bendición. Entonces, digo esto pues a manera pues de anécdota, pero que al mismo tiempo provoca pues que al haber hecho un trabajo, pues lo que usted puede decir es, bueno, ahora yo voy a darle oportunidad a otro. No quiere decir que usted se va a jubilar, no estoy hablando de eso, pero, o sea, el descanso en ese sentido pues, es positivo, en ese sentido. Pero el otro es que, bueno, si usted en sí no estamos logrando muchas cosas y estamos descansando, eso es impropio, pues no debería. Quiere decir que no es tiempo de descansar. Bueno, y gracias a Dios que la palabra es clara, dice que para todo hay tiempo. Tiempo de esparcir, tiempo de descansar, o tiempo de trabajar, o tiempo de... Pero cuando viene el descanso es porque se supone que ya el trabajo se hizo. Pues entonces eso es lo que más o menos pienso yo que el hermano al hacer esta diapositiva estaba... Cuando dice aquí levantarse, significa cuidar el campo. Mire, tenemos que estar alerta. Ok, cuidar el campo, porque hay otra parábola, yo no sé por qué no la coloco aquí, que dice que después que sembró, por descansar, vino uno y sembró la cizaña. Entonces, a la larga, alguien dijo, Señor, ¿qué pasó con el trigo que sembraste? Alguien sembró cizaña. Y entonces el Señor del campo dice, un enemigo hizo esto. No sé si han leído eso es una parábola. Un enemigo hizo esto. Ahora, ¿a qué se le permitió ese problema? Al mucho descanso, al descuido espiritual. En ese descuido el enemigo está dispuesto y disponible a sembrar la cizaña entre el trigo, y entonces después no sabemos qué es cizaña y qué es trigo porque ambos se parecen, hermano. Y en la obra, hermano, hay que tener mucho cuidado. En vez de dormir es levantarse, el punto clave. ¿Y cómo nos levantamos? Bueno, hermano, en la prontitud para estar en comunión con el Señor. Oración. Devocional, estar despierto, disciplina espiritual como hacer vigilia, como ayunar, depender de Dios, buscar de Dios, llenarse, hermano. Al tener esto, hermano, nos estamos levantando. Y eso, no solo eso, sino que al mismo tiempo estamos como el que está los atalayas, que estaban, ¿verdad? En los atalayas estaban vigilantes, cómo estaban, hermano, pastores atalayas, hermano, los parados en la brecha. ¿Se acuerdan? Un tema hace tiempo que estuvimos hablando de hombre a hombre. Levantarse es cuidar el campo. Jeremías 5:16. Amén, así es. Y meter la hoz, decíamos que será eso, cosechar. La hoz era un instrumento como, no sé, hay muchos comentarios, pero la idea era que se refiere al trigo, que cuando ya se le metía la hoz salía lleno de ese trigo ya maduro, listo, ya limpiecito, sin cáscara, ya para empacar y luego para exportar. Y la idea es que llegará el momento, hermanos, que en las obras donde estamos, ojalá que hagamos ese trabajo de cosechar. Ya vamos a ver en qué. Aquí la enseñanza de Jesús dice cuál no es la tarea del hombre. Bueno, en el mismo pasaje que leyó el hermano, la enseñanza de Jesús, cuál no es la tarea del hombre, dice de suyo, de sí mismo,
O sea, que esto no lo hice yo, bueno, no es porque la iglesia está creciendo, porque yo y yo. No, hermano, es que el Espíritu Santo es el que hace la obra. Dice, lleva fruto, y luego habla pues de la capacidad de un organismo o especie de multiplicarse y producirse a sí mismo. Entonces la importancia pues de llevar fruto. Y a lo mejor también allí debe estar Juan 15:5 que dice... Esa palabra más vida fuera de nuestras vistas, ¿cómo la puedes decir? Sí, no, porque está hablando de que ese crecimiento no depende tanto de que somos tan imprescindibles que somos nosotros los que, sin nosotros la obra de Dios no va a avanzar. Está refiriéndose pues a lo que no es de la tarea del hombre. O sea, porque pensar que, cónchale, el éxito que está ocurriendo pues en la obra se debe a que gracias que mi participación es lo que ha hecho posible que la iglesia crezca. O sea, no deberíamos pensar, bueno, creo que ya a la altura que tenemos en el Evangelio debemos de saber que no se trata de la tarea del hombre, o sea, de nosotros pues. Cuando habla de hombres de fuerza humana, ahí estamos hablando de liderazgo. Digo esto, hermano, porque de repente habrá un pastor que tiene mucha carisma para predicar, todo lo demás. Entonces pensará que por su elocuencia puede pensar que su iglesia está llena, está creciendo, los discípulos están dando fruto gracias a su elocuencia. O sea, no es el deber ser. Ay, mi hermano. En esa parte, o sea, voy a hacer una ilustración. Hay tiempos que yo invierto en mi vida y se nota mi crecimiento, pero cuando invierto en la vida de mi discípulo fuera de mi vida, es lo que se está refiriendo ahí, llevar fruto. Si no estoy dando fruto y yo, a lo mejor algo está mal en mí, que no me estoy alimentando bien o no me estoy cuidando bien, ¿por qué yo no me estoy reproduciendo? ¿Por qué no estoy dando fruto fuera de mi vida? Cuando ya miro a la hermana Nestalí y cuando llego no solo me dice que tiene discípulos, sino que los miro, los está entrenando, esas ya son vidas que él está invirtiendo fuera de su vida. Sucesivamente ellos van a invertir en alguien más, en otra vida, para que den frutos. Mis discípulos, si yo no estoy dando frutos, a lo mejor mis discípulos no van a dar frutos, porque algo bueno, ya que yo estoy dando frutos y estoy discipulando, ¿por qué mi discípulo no está dando frutos? ¿Cómo yo lo puedo preparar o ayudar para que siga esa vida fuera de mi vida, reproduciéndose en Cristo Jesús y el reino creciendo? Amén. Pero como dice el hermano, hay, porque sí hay hermanos predicadores que a lo mejor se creen que por que yo soy, ¿sí me entiende? Hay mucho. Mis chicharrones truenan, dicen en México. Entonces, hermano, sí los hay. Cuando nosotros vemos las escrituras, por ejemplo, cuando leemos la historia de Apolo, ¿verdad? Usted lee ahí, dice que era un filósofo en su tiempo. Fervoroso. Fervoroso, dice. Era judío, nacido en Alejandría, ¿sí? Pero esa es otra historia, ¿no? O sea, de cómo él nace allá, cómo él viene. Y dice, pero que él nomás conocía, ¿qué conocía? Nomás el Pentateuco. Parte de... Ajá. ¿Me entiende? Pero dice que él se dejó, dice, entrenar por Pablo. Gracias a Dios. Eso fue que lo ayudó. Decirla y Aquila. Sí. Entonces, pero lo que yo puedo ver en él, cuando usted lee esa parte, Tenía oratoria, o sea, no, pues, o sea, y usted lee extra Biblia, porque hay muchas personas que dicen, no leas extra Biblia. O sea, hermano, o sea, la Biblia dice que es tan amplia que si todo lo que se hubiera pasó, no hubieran libro, dice Juan. en el mundo. Entonces, pero hay hombres que se han dedicado o estudiaron la vida, la biografía de este hombre. Dice que él tenía un poder en la oratoria. Lo que yo puedo ver es de que él cómo se dejó, hermano. O sea, adiestrar por aquellos otros hombres que andaban con Pablo, pero que conocían ya parte del Nuevo Testamento. En este caso fue discipulado, pues, o sea, Fue recibió el discipulado. Eso es lo que lo ayudó. Sí. Sí. O sea, y fue un gran filósofo. Y dio fruto en ese sentido. Y dio fruto en ese sentido. Claro. Entre más conocimiento la gente, más humilde tiene que ser.
Amén. No, por eso. Y te Sí, vas señor. a dar cuenta que entre poco conocimiento hay más altanería. Y entre más la gente tiene preparación. Y te das cuenta que una persona, ni cuenta te das con quién estás al par. Y son gente preparadísima. Pero cuando te das cuenta es que ellos han aplicado lo que han aprendido. Y aquel que está gateando ya quiere correr, ¿no? Por eso los niños pegan grandes trancazos. Bueno, y eso es lo que pasa con la gente también. Sí. Ajá. No, Amén. muy buen punto de vista. Amén, Sí, mi hermano. Así es, mi hermano. Gracias a mi hermano por su... Bueno, esto es lo que llamamos la obra de Dios, el proceso. Acuérdense que, como leía el hermano, anoten eso, porque, bueno, hermano, eso le ayudará. Anote allí. Y sí, ser intencionales en ese sentido, pues, Ok, ¿en qué se enfoca la iglesia hoy? O sea, hablando de la importancia del crecer. Entonces, bueno, dice allí, eventos. Bueno, no lo escriban porque esto es algo que ustedes consideren que no fue. Campaña, película. Bueno, que eso no está mal, porque quiero decirles que las campañas, hermano, hubo un tiempo, hermano, que, bueno, yo no puedo decir que hay que apartarlas. Pero hay algo que hay que evaluarlas y ver si dependiendo del contexto, si se puede y la gente responde. No, hermano, esos eventos no pudiéramos decir que no podríamos en las películas descartarlo, sí. Las películas, hermano, la vida de Jesús, ¿cómo decir que las películas las vamos a meter en eventos en el sentido de que son infructuosas, que no va a dar resultado? No, hermano, claro que sí. Porque, bueno, no sé si saben ustedes que la organización de mi hermano, bueno, de Sociedades Bíblicas, la Asociación Billy Graham ha adoptado una película de Jesús, no recuerdo de tantas que hay, pero que al mismo tiempo, al final, después de pasar el evento como tal de la resurrección y todo lo demás, viene una sección de evangelismo y se explica cómo evangelizar con la misma película. Entonces, quienes ven ya el evento, bueno, ojalá que se utilizaran a Jesús de Mel Gibson, que creo que es el que más sufre el Señor por nosotros, por ejemplo, y que esa película causó un gran impacto. Bueno, si se adapta esa película para ese método de evangelismo, a la final, pues habla sobre el llamado, habla de enfoques. Creo pues que más o menos esa película de Jesús hace referencia a eso, y yo no puedo decir que ese sea un método que hay que descartar tampoco, no. Usémosla, en Venezuela la usamos mucho y dio resultados. Pero claro, también depende de los contextos, pero pienso que hay que evaluar qué método funciona, qué no, y el que funciona ese es el que vamos a seguir practicando. Recitales, no sé a qué se refiere. Bueno, este hermano colocó esto. Grandes eventos, me imagino que conciertos. Recitales son conciertos. Sí, o conciertos, exacto. Yo no lo apartaría, porque hay conciertos que, hermano, que en los conciertos también vamos a adorar al Señor. Si el Señor es el centro de todo, allí no es que se va a enfocar el artista y que va a cantar y puro cantar y ya, ese es el show. No, hermano. La persona, si vamos a hacer esa actividad, hermano, es alguien que predique también. Es alguien que predique. Bueno, por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad en el 2008 de tener a Samuel Hernández. Bueno, si hay alguien que critica o no critica, pero ese señor predicó la palabra, y no solamente es fuerte con el micrófono de estar cantando, pues la idea no es solamente cantar, no, hay que ministrar la palabra, hermano, y hubieron conversiones. Quiero decirle que es el primer artista, bueno, o sea, cristiano, digamos, pues, en el buen sentido de la palabra, no me refería a adorador, vamos a decirlo así, que tuvimos en ese pueblo donde ministrábamos, hermano, y eso llenó las expectativas, porque el lugar era una capacidad para relativamente pequeño, pues, pero como era tiempo de lluvia, y mi plan que tenía era hacerlo en el estadio, que eso en los estadios por lo general es más grande, agrupan más personas, pero hermano, era tiempo de diciembre,
era en tiempos también de lo que estaba pasando el aspecto político pues en Venezuela, estaba en su pleno apogeo, entonces había muchas cosas y este hermano venía de Miami y cuando era de aquí para allá no dejaban entrar por la situación pues que estaba viviendo mi país, pero con todo y eso, hermano, se llenaron las expectativas porque lo hicimos para Dios. Ayunamos, oramos y el fin era evangelizador, era misionero, no es para entretener a la gente y no hacemos eventos para entretener. Si hay alguien que está pensando eso, bueno, está fuera de sí, porque esa no es la idea. La idea es que se predique la palabra, que se ministre en la alabanza. Hermano, hubieron milagros, pero no es que nos enfocamos en que, fueron sanos y no hubo salvo. No, o sea, si hubo sanidad, hubo conversiones también. Hubo la bendición de Dios y lo importante es que nadie había hecho una actividad tan multitudinaria como es para la gloria de Dios, lo digo. Entonces, como le digo, propósitos que Dios tiene, mi hermano, y la idea es de hacer cosas para Dios, como decía Guillermo Carey, emprender grandes cosas para Dios, que Él tendrá cosas grandes. O sea, la idea, hermano, es que el límite es el cielo, hermano, hacer las cosas por fe, en obediencia, en servicio. Pero el punto es, no voy a hacer un espectáculo solamente como para figurar que la iglesia trae artistas, sino el punto es evangelismo, es discipular, es ganar gente. Y bueno, producto de eso vieron gente que se convirtieron y bueno, todavía están firmes allá en el lugar donde estoy. Pero digo esto es a manera de que los conciertos, cuando es para hacer la obra de Dios, hermano, con tal que se haga para la gloria de Dios, va a haber. Entonces, bueno, reuniones públicas, fechas determinadas, cartas de, bueno, allí hay muchas cosas que podemos ver, no anoten eso, está es comparando una cosa con la otra, ¿verdad? Bueno, lo negro es una cosa, lo blanco es otra, pero vamos a ver, el hermano decía, bueno, que puede ser fechas determinadas, cortas de duración, exigen mucha preparación, generan controversia, involucran poco. Él está diciendo que los eventos tienen pro y contra, ¿ok? Pero vamos a ver qué alternativa presenta él aquí en esta exposición para ver que como iglesia podemos crecer. Bueno, dice que los eventos, bueno, como dicen allí, hermano, ayúdenme a leer, hermano Willy. Dice, los eventos absorben, dice, la mayoría del tiempo de los miembros. Puede ser verdad. Ajá, el doble. Los eventos hacen creer, dice, a los miembros que están haciendo algo. Puede ser. Y el de 3 dice, los eventos vuelven más importantes que ir a buscar el perdido y hacer discípulos. Puede ser. Si el líder tiene una visión de alcanzar almas, si usa el evento para alcanzar y discipular, yo no veo que el medio justifique el fin. O sea, el punto es que si ganamos, exacto. ¿Ah? ¿O al revés? Ya verlo. Ah, bueno. Ajá. ¿El otro? Los eventos distraen, dice, a los miembros del motivo por el que Jesús murió, las personas. Ajá. Número 5, los eventos sin seguimiento nunca han traído crecimiento. Ahí está la clave. Si no hay seguimiento, exponencial. si no hay seguimiento, si alguien se acostumbra puro a hacer conciertos y no se convierte, ahí sí se perdió la visión. No haga eso. ¿Para qué? Ese sería el extremo. Pues no actuaríamos así, obviamente. Vamos a ver qué más vemos allí. Bueno, característica de los procesos, lo que hablábamos en el proceso discipular. Cuando sembramos, mire lo que ocurre allí en el pasaje que leyó el hermano. Dice, son diarios irregulares, hermano Willy, ¿qué más dice? Son diarios irregulares, son lentos y por momentos aburridos. De repente, ¿verdad? No llaman la atención. Está hablando de las características de proceso. Hablábamos ahorita del proceso que nos referimos a evangelizar o discipular. Es un proceso que hay que tener, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo lo enfoca aquí él. Son silenciosos, apuntan a lo que no se ve. Claro, porque en el momento, hermano, eso se comienza, ya queremos ver la iglesia llena. Es un proceso, no es fácil, es una cosa que amerita. Nos hacen dependientes de Dios. Tenemos que depender de Dios, esto es así, hermano. Si no dependemos. Requieren disciplina, constancia y responsabilidad. Claro que sí, estamos de acuerdo con eso. Eso es correcto. Sí, la mayoría pueden aprender a hacerlo. Hacerlo, ajá. Ayudan a no
no desarrollar actitudes personalistas. Es lo que estamos hablando. Ajá, exacto. Hermano, si quiere vayan anotando porque esto sí, aquí sí nos vamos a enfocar en procesos. Decíamos ahorita que un proceso es, bueno, ¿verdad? Y en esto ha sido muy subsecuente mi hermano director, cuando nos ha preguntado, bueno, ¿qué proceso estamos usando? Tenemos que tener algo y ese proceso hace referencia al discipulado. Bueno, sea lo que sea el material, pero con tal que hay que tener algo, porque hermano, no podemos mantener a las personas solo con culto. Y en eso no estamos interesados como asociación de que arranquemos en culto, sino en el trabajo de procesos de discipulado. Y aunque esos puntos son positivos, pero son reales, porque por ejemplo al principio cuestan, nos hacen depender de Dios. Bueno, ahí es donde el punto es que no es más de nosotros, sino más de Dios. Bueno, implica que tenemos que orar, tener la dirección de Dios, eso es bueno. Requieren disciplina, ¿verdad? Requieren disciplina, constancia y responsabilidad. O sea, si no tenemos esto, hermano, no vamos a ver esto. O sea, estaremos aquí, nos quedamos aquí y no se va a ver el resultado porque todo esto es una consecuencia. Entonces, la idea es que la mayoría aprendan a hacerlo. ¿Hacer qué? Bueno, tal como el pastor está enseñando, la idea es que ellos aprendan a desarrollar actitudes no personalistas. Pero vamos a ver de qué se trata esto. ¿Generan qué? Generan crecimiento en cantidad. En este caso en calidad y cantidad, porque la calidad de la enseñanza nos va a llevar a la cantidad. Generan crecimiento de Es lo que estamos diciendo. Sí. Y dan fruto. Dan fruto, promueven la reproducción. Hermano, si quiere anoten eso. Considero que esos son los puntos más importantes. Anote lo que usted cree que sea necesario. Bueno, mi hermano ya. Use el teléfono. Sáquenle fotos, pero eso lo pueden anotar después con calma porque eso le puede ayudar en su línea de tiempo, en el plan que usted ha establecido para este año. Y Creo que hermano, todo quiera eso Dios. lo he mirado manifestado en la vida de mi hermano Guadalupe. Y lo vamos a seguir haciendo. Exacto. Pero ha sido Amén. constante, ha sido fiel, ha sido responsable. Amén. Que vienen el desaliento y la frustración con los hermanos de Tyler. Eso se va a dar también, pero hay que manejarlo. Vamos a seguir. Pero hay que manejarlo, sí señor. Y ahora aquí con hermano Tavera también. Ajá, ¿qué opinión le merece mi hermano Tavera, no? ¿Tavera? Ajá, ¿qué cree usted? Lo que hemos estado estudiando estos días, ayer y hoy. Pues muy bien, hermano. A mí me está sirviendo mucho porque enriquece uno lo que ya sabe uno, lo amplía más todavía. Amén. Y pues yo llevo ese mismo sistema que Amén. hemos estado viendo, porque mi enfoque en mi tarea que estoy haciendo es, mi prioridad es ganar las almas. Y lo aprendí de evangelismo explosivo, que debo de vivirlo como un estilo de vida, Amén. todos los días. Amén. Y para poder ampliar el trabajo lo hago con el discipulado. Tengo poquito tiempo de haber empezado en casa. ¿Cuánto tiempo tiene? De septiembre para acá. Y empecé con mi esposa nada más, trabajando ahí en la casa. Nos reuníamos a orar nada más ella y yo, pero en forma de devocional. Pidiendo que se diera la obra de Dios allí, pues que continuara. ¿No hay iglesias alrededor? ¿O sí hay? Bueno, pues es Pasadena, hay por donde quiera Ok. hay templos. Entonces, empezamos a hacerlo y digo esto, amplío esto para decir que la tarea la hacíamos mi esposa y yo nada más. Después fuimos dando un estudio entre nosotros, nada más ella y yo. Y luego Así se ya- comienza. Sí. Y ahorita ya a lo que vamos del año,
ya tengo quien me ayuda a dirigir, ya tengo quien me ayuda a tener una clase, pero porque estoy discipulando. Cada domingo doy una lección del discipulado. Bien. Y combino las dos cosas, porque no puede haber una sin la otra. Ganar las almas, discipularlas, y esas mismas, ellos que son discipulados, ellos están dándose la tarea de discipular a otros. Así es. Y por eso ya llevamos ahorita 4 bautismos y ahorita ya hay más para bautizar. Qué bueno, Porque ellos hermano. mismos se están encargando ya de discipular. Ya no la tarea no nomás es mía. Amén. No, hermano, lo felicitamos. Así es, ese es el trabajo. Hermano, Mañana, Dios mediante, yo voy a estar ahí con él. Y cosas de las que yo he ido aprendiendo aquí, las estoy compartiendo ahí. amén, de eso Donde se quiera trata. que voy a predicar con Wofford, la iglesia americana, en mi inglés mocho, estoy compartiendo esto también. Hermano, lo felicito. Así es, hermano. Así es, hermano. No, ese es el trabajo, hermano. Hermano, yo he visto que usted por lo menos está bueno con el inglés más que yo estoy más mucho que usted. Tenemos ahí ese reto. Bueno, hermano, pero así es, hermano. Adelante, estas cositas nos van a ayudar. Estos son unos tics que nos van a ayudar a reajustar nuestro plan en nuestra línea de tiempo y vamos a ver qué otra cosa vamos a ir viendo y muy buenas sus participaciones, hermano. Entonces aquí hay paradigmas. Paradigma es algo que pensamos que son buenas, pero puede ser contraproducente. Mi hermano Isaías, ¿cómo dice allí? El crecimiento bíblico se produce por los procesos diarios y no por lo eventual. En eso estamos 100% de acuerdo. O sea, eventual se refiere en una ocasión que se haga. Debe ser continuo. Entonces, se refiere pues a que un proceso tiene que ser continuo. Bueno, en el discipulado, ahí está la clave, mi hermano. Seamos fieles con eso. No importa que el material, si usted lo ve largo o corto, pero algo tiene usted que tener para dar. Nadie va a dar algo que no tenga, pues sería incoherente eso. Entonces, vamos a ver allí. Alguien lee segunda de Timoteo 2:6, a ver qué dice. Voluntario. Segunda de Timoteo 2:6. A lo mejor es esto, ¿verdad? El labrador. Sí, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Y está resaltado, ¿verdad? Aquí, Sí. en verde fuerte. Aquí está el punto, hermano. Trabajar fuerte, bueno, que el Señor nos ayude mucho en esto. De hacer énfasis en esa labor para ver esos frutos. Y ahí vemos, hermano, el campo, ¿verdad? Como el campo es amplio, representa el mundo, el sembrador, el pastor, y bueno, apenas comienza. Veremos buenos resultados. Vamos a ver que ahí estamos viendo las células, ¿verdad? Como en su inicio. Paradigma 2, ¿dice qué? ¿Qué más dice, hermano Isaías? El crecimiento de todos los seres vivientes se produce a través de pequeñas unidades vivas llamadas células. Notemos, hermanos, cómo ocurren, o sea, por qué estamos enseñando en nuestra obra, o sea, en la obra del Señor, la importancia de la célula. Y es que la célula tiene una característica particular de su crecimiento, y miremos el proceso. Aquí comienza, mire cómo comienza una célula en su cuerpo, en nuestro cuerpo, pues está hablando de lo humano, pues, ¿verdad? Y estamos viendo entonces el proceso de cómo se va a dividir. Esa palabra es fea, no me gusta mucho, dividir, a compartir, sería la palabra correcta. Mire cómo se comparte. De una pasa a ¿qué? Hace dos. Y aquí vemos el núcleo, que es el centro. Y aquí vemos entonces los dos núcleos. De una pasó a dos. Y luego viene ¿qué? La multiplicación. Entonces me gusta el concepto celular. Me gusta entender que la obra de Dios a través de las células funciona, es bueno, es saludable, es de Dios, es bíblico, y vemos que en el aspecto físico o científico vemos la forma de cómo suele ocurrir en nuestro cuerpo. Entonces se refiere a las células que le dan vida a nuestro cuerpo, por eso estamos vivos, hablando pues de la vida física. Y bueno, vamos a ver
cómo más se ilustra aquí en él. Entonces dice que son, siga leyendo mi hermano. Las células son capaces de realizar todas las funciones, nacer, crecer y reproducirse, que permitan la vida. Amén. Entonces, bueno, aquí sabemos que esto es parte del cromosoma humano, también se le llama parte pues de la genética, también el campo genético, pero a la final pues se refiere a una vida. Y hermano, bueno, entonces eso es lo que va a producirse en nuestras comunidades cuando trabajamos en la célula, ¿verdad? Y vemos entonces qué va a producirse en el ámbito espiritual, ¿verdad? Pero claro, es algo estructural allí físico, pero nosotros no hacemos tanto énfasis en el edificio, sino que el punto tiene que ser en la gente, en las casas. O sea, por eso el material al principio, como el primer material que vimos desde ayer, por eso dije que este material es una secuencia, porque mire entonces cuando comenzamos las obras en las casas, las células, entonces conllevamos de que después en el nombre del Señor habrá alguna iglesia americana que va a abrir sus puertas para apoyar esa obra hispana. Nos ha ocurrido y nos está ocurriendo en Nacogdoches y en cada lugar. Y en cada obrero que se levanta y dice, Señor, yo te quiero servir, bueno, dime tú a dónde. Eso es lo que usted tiene que decir. Ya lo demás el Señor le va a guiar, le va a indicar, y Dios va a abrir puertas, hermano, y de que lo va a hacer para la gloria del Señor. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Algo visible, como los eventos, pero debe haber una raíz sólida donde esa iglesia va a estar fuerte, y eso se conoce como proceso. Y es bueno que lo anote, porque de estos procesos es que nos vamos a llenar nosotros para trabajar en la obra del Señor. Procesos de Dios. ¿Cuáles son? Bueno, que son invisibles, pero bueno, allí dice que lo que el árbol tiene de flor vive en lo que tiene sepultado. Es un pensamiento, una raíz fuerte. Y esto tiene que ver con lo que dice la palabra, ¿verdad? Que habla de que el que oye mi palabra y las hace, le compararé a un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. O sea, tener un fundamento fuerte de la palabra, en fin, todas esas cosas nos van a llevar a tener ese proceso de Dios, una vida devocional. Hermano, esto es determinante en nosotros como líderes. No podemos dar lo que no tenemos. En nuestra vida devocional, primero nos comunicamos con el Señor en la oración, en el estudio sistemático. Le dije, si por ejemplo yo estoy estudiando el libro de Lucas, le dije que ayer, bueno, hoy le pido perdón al Señor porque medio pudimos leer, pero ayer hice mi devocional en la historia del centurión, una historia excepcional, porque quiero decirles que los autores del Evangelio, por ejemplo, cuando habla de personas anónimas que nos dan suficiente información, si usted se dedica a estudiar esa gente anónima, tienen mucho más que enseñar que cualquier otro personaje central como Pablo, como Pedro. O sea, no estoy ignorando el trabajo de Pablo, pero me refiero al centurión, Lucas y Mateo, que escribe de esa historia, no se enfocan cómo se llamaba, no dan el nombre, no habla de la familia, no dice nada, sino del hecho puntual de lo que hizo, que en el caso de que dice que tuvo una fe que ni en Israel, dice el Señor, con el permiso de nuestros hermanos israelitas, pero dice que no hubo una fe más grande que la de ese Señor. Entonces, caramba, fue algo grandioso. Vamos a ver qué aprendemos de ese Señor, pero estamos hablando de una vida devocional. Entonces, aprender de esa historia bíblica que estamos leyendo puede ser en Mateo, puede ser en Marcos, pero cada libro, hermano, tenemos que enfocarnos en esa devoción, o esa devocional. Pero sí hay mucho que nos va a enseñar. Dígame. Traje unos tacos hechos y no se les vayan a helar, tienen que comerlos calientes. Mira, Buena hora. está rascando la panza de rato. Mi hermano va a orar entonces por los alimentos, por la vida de... Hermano, ya con eso Rápido. llenó. ¿Ah? Ya con eso llenó. Amén. No, ya con la oración él tiene ya. Sí, bueno, Está vamos. castigado, ¿verdad? Ajá. Ora, hermano, por los alimentos y por la vida de nuestros hermanos de la iglesia que los proveyeron. Hermano, allá, hermano. Ore usted, mi hermano. ¿Yo no? Sí. Ok. Bendito y buen Padre Celestial, le damos gracias porque hasta aquí nos ha ayudado. Gracias, Señor, por la enseñanza que se ha compartido.
Y le damos gracias también, Señor, por los alimentos que vamos a tomar, Señor. Gracias porque siempre provees y bendices, Señor, los que han participado en traer los alimentos, Señor. Y llévalo, Padre, a aquellas personas que les hace falta, Señor. Padre, muchas viudas, huérfanos, aquellas viudas de pastores que en este tiempo de la pandemia, Señor, se fueron a tu presencia. Señor, han quedado las viudas, sus hijos y la iglesia misma, Señor. Te pedimos que tú les proveas, Señor, y que nos hagas a nosotros partícipes. En el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Bueno, vamos a comer, hermano. Hermano, Esos tacos, si no se nos enfrían. les quería decir también que me di cuenta yo que el 28 de mayo de 1965, allá en Venezuela, nació el hermano Nectalí Molina Chino. Bueno, una palabra, hermano. Gracias, hermano. Felicitaciones, hermano. Gracias. Hermano, pegó un chido, Mire, lloré duro, hermano. Me tuvieron que dar una nalgada, me acuerdo yo. No, hermano, gracias, hermano. Bueno, gracias, hermano Billy. ¿Cuánto, hermano? Me sorprendió. ¿Ah? ¿Cuánto? 50 y qué, ya se me olvidó. Qué bonito, No, 57. varones, qué bonito nosotros los varones, ¿no? Rápido Sí. decimos, las mujeres le piensan para dar el Sí, no, 57, hermano, claro. Ahí vamos, hermano, y gracias por sus oraciones. Lo vamos alcanzando, hermano, ahí vamos. En unos cuantos meses lo 57 o 56. Ese es 66. Sí. Ah, no, 56, 56. Ese es 65, dice, ¿no? Sí, en el 65, ajá. Son 56. Sí, 56, gracias, hermano.